a Iván después de tener todo este resumen. Vamos a ir por parte de lo que nos explicaba recién Facundo y después también el resto, ¿no?, de la situación y de la renegociación que estaría preparando el gobierno. Digo estaría porque no conocemos ningún tipo de detalles. ¿Cómo evaluamos todo esto y cuál es el riesgo de la Argentina ante estos deudores privados? Está muy bien la información, digamos, muy interesante. Yo lo que te diría es que uno le pone esos nombres propios, ¿no? Esta empresa, PIMCO, Fidelity, sí, etcétera. Pero detrás de eso hay personas de carne y hueso. En realidad, uno dice, bueno, que pierda un poco de plata Fidelity, no pasa nada porque la Argentina se beneficia, pero bueno, Fidelity, que no pasa nada. Pero en realidad, Fidelity lo que hace es administrarle el ahorro a algún ciudadano, que puede ser muy rico, medianamente rico. Ok, por lo menos tiene capacidad de ahorro, ¿no? Digamos, eso es lo único que se podría decir de esa persona, que es el cliente del gestor de fondos, ¿no? Entonces, cualquier quita, default, etcétera, está perjudicando a una persona que ahorró y por recomendación de estos gestores de fondos confió e invirtió en el país, ¿no? Claro. O sea, y Argentina sistemáticamente ha hecho eso y es por eso que somos un país poco confiable. O sea, algunas personas miran a Estados Unidos y dicen, bueno, Estados Unidos también tiene déficit fiscal. O miran a a Islandia o a los países nórdicos y dicen, bueno, pero ellos también tienen gasto público alto. Sí, lo que pasa es que Argentina tiene una tradición de endeudarse y no pagar sus deudas, o de endeudarse y licuar sus deudas con inflación. O cambiar las reglas. Claro, bueno, es una forma o cambiar las reglas de juego. Entonces, no tenés credibilidad, cuesta mucho generarla, cuando la generás la perdés muy fácil, y el gran problema que tenemos detrás es el enorme riesgo país que tiene Argentina. O sea, si Argentina tuviera un riesgo país de 400 puntos, la deuda de 300.000 millones de dólares que tiene Argentina no sería un problema. Los vencimientos de este año con el sector privado de 35.000 millones de dólares no serían un problema, porque ni siquiera tendrías que pagarlos. Vos irías al mercado y dirías, me refinancian, sí, no hay ningún problema. Pero nadie cree en la Argentina. Ya nadie creía en la Argentina antes del 9 de agosto, porque el riesgo país era 900 puntos, era el riesgo país más alto de la región, después de Venezuela, por supuesto. Y después del 9 de agosto, digamos, hubo menos credibilidad todavía. Porque ganó un gobierno que decía que el problema era el FMI, el problema era el endeudamiento. O sea, daba señales de, muchachos, a ustedes no le vamos a pagar. Y hoy estamos en eso. O sea, varios meses después se han confirmado todas esas señales, ¿no? Cuando Guzmán en el Congreso dice, nosotros vamos a ir al equilibrio fiscal primario recién en 2022, si hacemos mucho trabajo, ¿no?, como diciendo en el mejor de los escenarios, y cuando dice que va a haber frustración entre los acreedores, está confirmando los miedos que se generaron después de las PASO, que eran, uy, che, le prestamos plata a la Argentina y otra vez no nos van a pagar. Y eso es lo que está diciendo, va a haber frustración entre los acreedores. O sea, yo te debía 100 y 70 mínimo, 60, 50, fíjate. Pero el gobierno dice que tiene voluntad de pago. Mira, no tiene voluntad de pago o no la demuestra. Ahora, también es cierto que es complicado pagar. ¿Por qué? Porque con este riesgo país, el ajuste fiscal que tiene que hacer la Argentina es de más o menos 6 puntos del PBI. O sea, que tendrías que subir los impuestos a un nivel que te genere una recaudación extra de 6 puntos del PBI y, por ejemplo, el aumento de la soja fue medio punto. O sea, imagínate lo que habría que subir las retenciones para eso. O habría que bajar el gasto en 6 puntos del PBI, lo que a corto plazo sería un problema para la economía y también es algo bastante inviable políticamente en un país como el nuestro, ¿no? Eso es lo que sale a decir el fondo. Bueno, muchachos, la deuda ya es insostenible porque el ajuste que habría que hacer es muy grande. Bueno, a eso se están refiriendo. Ahora, con el riesgo país en 900, que ya es bastante malo, necesitabas un ajuste fiscal de 2 puntos. Y 2 puntos es mucho más digerible, mucho más posible. Y si vos te comprometés a eso, cambian las condiciones. Ahora, una cosa más. Digamos, si Fernández, Guzmán y todo el equipo económico de entrada hubieran dicho, muchachos, nosotros pagamos la deuda, como dijo Avellaneda, ya dijo hace tiempo, aunque sea con el sudor y la sangre de los argentinos. Fue una barbaridad, pero lo dijo. Bueno, el riesgo país no sería 2.500, sería por ahí 900, 800. Si hubiera ganado, siempre lo digo, si hubiera ganado José Luis Espert, el riesgo país no solo no se iba a 2.000 puntos, bajaba a 700.
Porque los mercados dicen, este va a ajustar y me va a pagar. Y ahí, cuando el riesgo país baja, Es más una sensación que una realidad. Pero- es que te condiciona. Claro, Cuando el riesgo país baja, el ajuste que tenés que hacer es menor. Pero es, mirá que, perdón, ¿no? Pero es como un círculo vicioso, porque decís, este va a ajustar, pero por ajustar perdés las elecciones después. Entonces, vos decís, gana el Obvio. que ajusta, no gana el que ajusta. Porque por Perfecto. ajustar, Macri, Perfecto, mirá cómo le perfecto. fue. Y ahí, Entonces, y ahí tenés es y ahí una- tenés el link debate tramposo. o el vínculo un poco vicioso entre política, elecciones y sanidad económica. O sea, de alguna forma, el gobierno de Macri también pecó de lo mismo. Acordate que al principio decían, nosotros no podemos hacer un ajuste, los mismos argumentos que Guzmán, no podemos hacer un ajuste fiscal en medio de esta recesión. Año 2016, ¿eh? Año 2016. No podemos hacer un ajuste fiscal. ¿Qué hicieron entonces? Tomaron deuda. Bueno, no hicieron el ajuste fiscal, no lo hicieron en 2017 porque no querían perder las elecciones y tuvimos una crisis fiscal en 2018. Bueno, la historia la repetimos. Si ganar elecciones implica nunca hacer un ajuste, gastar como si no hubiera mañana, vas a tener una crisis. O pedir plata. Bueno, es que claro, es que la deuda es la hija del aumento del gasto, ¿no? Todos queremos preguntar, sí. Sí, básicamente, si hay problemas de deuda, problemas para juntar el dinero para pagar esa deuda, problemas, al no juntar ese dinero quiere decir que no estamos produciendo para generar el dinero para poder pagar esa deuda. Y no estamos produciendo porque el país está en recesión. ¿Por dónde se empieza? Claro, qué círculo vicioso. Es tremendo. Bueno, es muy difícil, digamos, claramente que una resolución al problema de la deuda, incluso con alguna quita en el monto adeudado, puede generar aire. ¿Por qué? Porque también implica un punto final al tema. Y el punto final del tema sí puede bajar el riesgo país. Si baja el riesgo país hay más crédito para Argentina. Si hay más crédito se podría reactivar la producción, ¿no? Entonces por ahí tendrías alguna salida. Lo que pasa es que, bueno, si te querés hacer muy el capo con el tema de la renegociación y de la quita, te pasa lo que decía Facundo. Los fondos dicen, no me cierra esto. Y ¿sabés qué? Tengo un montón de estudios de abogados que se dedican a esto profesionalmente, que tienen un montón de ganas de hacerle juicio a la Argentina porque saben que en algún momento le van a ganar. Entonces, ¿ahí qué pasa? No resolves el problema de la deuda, no baja el riesgo país. Es más, podría subir, y la verdad es que cuando eso pasa, tenés presiones sobre el dólar, sube la inflación, cae la economía. O sea, ya lo vimos el año pasado y lo vimos el anterior. Entonces, estás en un equilibrio muy fino y donde las salidas, ninguna parece muy auspiciosa. Y en la práctica el gobierno también dijo que iban a tener un trato igualitario, pero con las LETES, por ejemplo, reperfilaron, después con el bono, el BP, se llama 21, el de la provincia de Buenos Aires, que tenía legislación extranjera, tuvieron que pagar. Entonces, en la práctica, ahí, ¿cuál es el porcentaje exactamente que está en legislación en Nueva York, que es casi una derrota segura para la Argentina? Tiene que pagar. Bueno, no lo sé a ciencia cierta, entiendo que del sector, de la deuda con el sector privado, el 50% está en legislación extranjera. Y obviamente que por más que digan que van a tener un trato igualitario, es mucho más fácil defoltear, por poner el caso extremo, ¿no? Defoltear frente a la ley argentina que frente a la ley extranjera. La justicia argentina ha avalado el corralito, la especificación, todo tipo de atrocidades, la estatización de las FJP, o sea, acá no perdés nunca, digamos, ¿no? Claro. Por eso siempre hubo un diferencial de tasa de interés entre comprar bonos argentinos, ley extranjera y ley argentina, porque acá es más riesgoso. Entonces, ese es el punto. Iván, 31 de marzo, la fecha estrella. Sí. Empieza la cuenta regresiva. ¿Es real esa fecha? ¿Vamos a tener una resolución o crees que van a seguir tirando la pelota para adelante? Bueno, va a depender ahí ya de cómo sea la charla en la mesa, por ponerle una imagen, que Pero digamos, la charla tampoco se están viene así. dando. Pero Todo el mundo dice que hay conversaciones, Sí. pero que las negociaciones no no, empezaron. entiendo que por ahora no, porque el gobierno no ha hecho ninguna oferta concreta. Me parece que, bueno, ahora entiendo que el domingo está viniendo de vuelta el Fondo Monetario Internacional, me parece que ahí probablemente se consensúe una estrategia donde el fondo, es más, le puede decir a Argentina, mira, para mí la quita tiene que ser de tanto, y Argentina vaya y diga, bueno, estimados, esta es nuestra propuesta de quita, y ahí empiezas a ver si aceptan, si no aceptan, y ahí es todo un tema legal, de cláusulas de los contratos, a ver si el 75% está de acuerdo, pero a ver qué serie de los bonos, ahí ya es una ¿Se puede ensalada. estimar un nivel de aceptación de quita que puedan llegar a tener los tenedores de Bueno, deuda?
no me quiero jugar a decir eso. O sea, te pueden aceptar un 20 de quita, un 30% de quita, pero no lo sé. Y hay muchas variables que se pueden modificar. Se puede modificar el capital, los intereses, el plazo de pago. O sea, si yo te digo que mañana te voy a pagar y después te digo, che, no puedo, te pago en 2 años, te estoy haciendo una quita de lo que yo te debía en realidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hay tantas variables que, bueno, hay que ver cómo juegan, ¿no? En algún punto también hay que esperar qué va a pasar con el fondo, ¿no? El fondo siempre recomienda al resto de los tenedores de deuda que acepten una quita, pero ellos dicen, nosotros no aceptamos quita. Sí. Esa estrategia también es muy delicada. Sí, tiene algo de razonabilidad, digamos, el fondo presta cuando nadie presta, la plata del fondo es de pagadores de impuestos del mundo, o sea que después de todo, el bonista italiano, el bonista japonés o el bonista argentino decidieron voluntariamente ahorrar en un instrumento argentino. El trabajador norteamericano que pagó impuestos y a través de Christine Lagarde le prestaron al gobierno de Macri, ese no decidió prestarle al gobierno de Macri, fue una organización internacional pública que le prestó a Macri a tasas del 4% cuando tendría que haber pagado 10 u 11. Entonces, por eso es que el fondo te dice, mira, yo te presto, pero a mí no me puedes hacer ninguna quita, me tenés que devolver en tiempo y forma. Tiene algo de razonabilidad esa diferencia entre los privados y el fondo, ¿no? Bueno, Iván, muchas gracias por haber estado con ustedes. nosotros y por